Teología y Praxis es el título de la clase número 5 de Teología Contemporánea 2 en la jornada vespertina. Y vamos a comenzar hablando sobre esta película de Dietrich Bonhoeffer, Agente de Gracia. Vamos a hablar y vamos a hacer una especie de cine conversatorio sobre la vida y obra de este tremendo teólogo y mártir para muchos otros. Y es un ejercicio académico que nos sirve para poder dialogar y ver qué entendimos de la película. Así que, a pesar de la trama y todo lo que puede ser, coméntenos qué les pareció, en qué se fijaron, qué les llamó la atención, etcétera, etcétera. ¿Quién parte? Comencemos con usted, Pastor Moisés. ¡Ay! Me Con tiraron el el que león al tiro. pregunta, el que pregunta inmediatamente. Como decíamos ahorita, la gallina que cagarea es la que pone el huevo. Eso es. Oiga, la película, sí, muy interesante, extraordinaria. Lo que transmite o lo que transmitió, o quiso transmitir este hombre de Dios, que por lo visto no era pentecostal, era, no sé de qué religión, pero, o sea, qué religión profesaba, pero sí hablaba mucho de Dios, un teólogo alemán. Bueno, su vida, ¿para qué le cuento? Su vida dedicada a la obra, dedicada al ministerio, dedicada a transmitir lo que había dentro, porque lo que yo vi en su persona, como persona, una persona que transmitía paz, transmitía amor, y eso lo dijo y lo vio, y lo vimos en toda la película en realidad. Hay estas cosas que, bueno, yo anoté varios escenas de las cuales llamaron mucho la atención. Por ejemplo, cuando esta chica de 17 años se enamora de él y él en realidad dedica su vida, porque al final, aunque quiso tener una vida con ella, no lo hizo por amor a la gente, por donde él estaba prisionero. Otra cosa que me llamó la atención fueron sus últimas palabras, de las cuales él dijo que en los últimos tiempos o en los tiempos que vendrían, la gente tenía que hablar un lenguaje, y que era el lenguaje de la fe. Interesante eso. Exactamente. Entonces, bueno, así resumiendo grandes rasgos, un hombre que transmitió paz, un hombre que transmitió amor por Dios, por la obra de Dios. No fue pentecostal porque en ningún momento daba gloria a Dios, en ningún momento demostró algo explosivo, pero sí dentro de sí él llevaba una convicción clara y precisa, y lo que quiso transmitir en toda su vida y su trayectoria. Aunque lo quisieron extorsionar, lo quisieron usar, pero él, e incluso le quisieron dar la libertad, pero él, por amor a Dios, por amor a sus principios, él no lo hizo. Ajá, exacto. Y me llama la atención eso de que habla usted de que teníamos que hablar como con el lenguaje de la fe, en realidad, que teníamos que profesar, ser cristianos, que teníamos que creer, porque justamente vivimos en un mundo en donde se le busca la quinta pata al gato como sea para encontrarlo y decir, de esta forma se hizo, de esta forma Exacto. se hacen las cosas. Y bueno, qué difícil es vivir con la fe o en la fe en estos tiempos. Yo considero que es complicado y sobre todo desde los tiempos desde que él vivió hasta hoy en día ha ido progresando la dificultad. Así que a mí también la primera vez que vi la película me llamó la atención eso, entre otras cosas más. Yo pensé que al final de la película se le iba a dar un perdonazo. De verdad que lo pensé así. Pero al parecer no, al parecer murió en la horca. Murió en la horca, así es. Y se dice, de hecho, aprovecho de comentarles, se dice que justamente fue 3 días antes de que el Führer, como lo conocen, Hitler cayera y el movimiento nazi se desplomara. Y los que estaban ahí lo sabían. Y aún así lo mataron. Pero también hay un porqué.
también era una amenaza de Dietrich Bonhoeffer en ese sentido con otras personas más. Lo vamos a conversar durante la clase del día de hoy. Pero es Claro, bastante interesante. Qué bueno que le haya gustado, Pastor. pero lo positivo es que mejor que haya muerto. ¿Por qué lo positivo no entendí eso? Porque él tenía más de 40 años, por lo que uno ve en la película, po. No Y se ella tenía sorprenda. 17. No, anda por ahí, pero no se sorprenda. Tampoco no estaba pasado los 40 años, pero él murió con 39 años. Mire, casi los 40, ¿ves? Y ella tenía 17, o sea, mejor que haya muerto. No, no, son bromas. Profanador de cuna, dice usted. Como decía una No, banda no, chilena, se creía Walt Como Disney. claro, como una banda chilena. Pero está bien, Pastor, está bien, Pastor. no, un poco de Alejandro, humor no. Bueno, yo para ir adelantando trabajo y todo, vi apenas cuando pude, adelanté el tema de ver la película porque había leído sobre Dietrich Bonhoeffer y había visto unos videos de YouTube que hay un grupo que se llama Vite que constantemente está subiendo y ellos subieron sobre Bonhoeffer. Ahí yo después me interesé y pude leer un poco sobre él y lo que más me llamó la atención, y bueno, una me llamó la atención y me llevó a reflexionar, a pensar, es lo que en la práctica, por eso creo que es intencional el tema, bastante interesante ver la película y el tema de hoy, que es teología y praxis, el ver cómo somos contradicciones con pies, el cómo cuando uno piensa una cosa en lo que tiene que ver con las ideas y cuando tienes que llevarlo a la práctica, uy, Dios mío, eso es interesante y en el ministerio se da muchas veces, sobre todo para los que nos gusta el estudio, sobre todo para los que nos gusta leer, los que nos gusta muchas veces llevar a lo que tiene que ver con la reflexión, pero cuando tenemos que contraponer en la praxis lo que tiene que ver con la idea y con lo que es la práctica, oh, me impactó, por ejemplo, cuando está y le muestran los archivos, realmente lo que estaba sucediendo y él se impresiona, fue una de las cosas, y después cuando le muestran cuando se va a autoinmolar un guardia para llevar, y le pide que si acaso lo va a bendecir o no lo va a bendecir. Dios mío, qué difícil ahí, porque te entra en contracción, o cuando le dicen de que realmente están haciendo un complot y que todo el tema para poder matar, o sea, ¿cómo matáis? Matáis a alguien, y cuando saca la frase, o sea, cuando habla con otro cura, con un cura y le dice que está haciendo algo pequeño o algo malo, es como cuando hablamos de las mentiras blancas. Entonces, o sea, cuando hablamos de las mentiras, o sea, está haciendo algo que está mal, pero que va a evitar algo peor. O sea, uno te voy a parar en un púlpito, llegar, predicar, decir esto, pero cuando estáis ahí, ¿cuál es el mal menor? Interesante, o sea, eso a mí de verdad que me llevó a profundizar y analizar mi caso, o sea, mi vida. Por eso que yo les conversaba la otra vez cuando le decía, y mi postura sobre la homosexualidad, mi postura sobre el aborto, aunque siempre han sido teñidas de lo que tiene que ver con la misericordia, pero tuve que dar una vuelta de tuerca nuevamente al discurso muchas veces que uno maneja, ser un poco más mesurado, el ser un poco más compasivo, porque de verdad que es difícil estar ahí en los zapatos. No, interesante, la vi dos veces, la vi solo y después la vi con mi esposa y no, extraordinaria la vida, o un hombre que pudiendo haber tenido la gloria en Estados Unidos, porque lo estaban evitando, podría haber vivido así echadito para atrás, sus convicciones lo llevaron a donde las papas queman y murió por eso. Y eso creo que sea, a ver, lo que voy a decir, sea religioso o no sea religioso, sea un hombre de Dios o no sea un hombre de Dios, es digno de admirar. Así es. Hay muchas cosas que a mí me llaman la atención de la vida de Dietrich. Considero muy extremo su forma de vivir. A él le pasó algo muy parecido a lo de Karl Barth. Él vivía en un mundo filosófico, teológico, y tenían sus posturas, y probablemente hablaban, no sé, que la salvación se pierde, que no se pierde, y tenían discusiones así, cuestiones teológicas, pero cuando llegaron a la práctica y comenzaron lo pastoral,
todo eso se fue a la punta del cerro porque ahí realmente eso no tiene un peso, porque es muy distinto teologar con personas que tienen tu mismo nivel que presentar el evangelio a gente que no lo ha conocido. Y ahí te das cuenta que tú hablas un idioma que no se puede entender, que no es justamente un idioma que pueda comunicar el mensaje de salvación. Y Dietrich, como Carval y como otros más, me confrontan a poder hablar más normal, a poder expresarme más normal, para que la gente que nunca ha asistido a una iglesia, cuando asista me entienda y no diga de qué está hablando este hombre. Entonces, eso a mí me llama bastante la atención. Hermana Patricia, ¿usted vio la película? Sí, sí la vi, profesor. ¿Qué le pareció? Eh, Cuéntenos. Mire, en la parte, primero me voy a enfocar en la parte romántica de este hombre. Me llamó la atención en Muy que bien. él se enamorara de una, de una niñita, porque era muy niñita para él, Una porque él niñita, era, exactamente. parece que, por lo que yo entiendo, pasado los 40 y ella tenía 17, parece por ahí, Claro, había muerto su padre, y a mí me 40 y 20. pareció, no sé, pero no la volví a ver para ver esa parte realmente, pero a mí me pareció que era sobrina de él. ¿Ya? No lo sé. No No, quise ver esa parte, pero me quedé no con esa. tenía, Yo creo que la voy a volver a ver para que, no tenía porque ve esas. que esa niña Para estaba tratar con ese la. cagüín. Claro, es un cagüín en realidad, pero a mí me interesó, me interesó esa parte. Y también yo puedo decir que era Dietrich, un hombre firme en sus convicciones, un hombre de fe, y que fue Sí, muchas. puesto entre la espada y la pared a causa del régimen que había en ese tiempo, el régimen alemán gobernado por Hitler. Entonces él fue puesto entre la espada y la pared y tuvo que decidir a hacer algo que por sus convicciones no lo hubiese hecho nunca, pero lo hizo y consecuencia tuvo que pagar con su muerte. Ahora Exacto. lo que me llamó la atención de él, que cuando tuvo que desnudarse, apareció el hombre que lo tentaba, digamos, y él antes de oírlo le dijo no, y dio pasos firmes hacia la horca, firme en sus convicciones y en su fe, y no transó. Y eso me llamó mucho la atención. Es muy un buen alcance, porque ahí uno realmente se está enfrentando a la muerte. Y justamente él sabía que él estaba siendo tentado en ese momento para quizás negar sus principios, negar a su deidad, porque no nos olvidemos que esto es algo muy bien expresado en las primeras imágenes de cuando él estaba en la iglesia con otro tipo, más que era, no me acuerdo si era un sacerdote, no me acuerdo, pero era como alguien de la iglesia también, y estaban compartiendo y predicando. Y entran los nazis, los del movimiento nazi, e irrumpen y dicen que justamente ahora en adelante tienen que ellos expresar su señorío y su deidad hacia Hitler. Obviamente Dios, pero primero está Hitler, le dijeron, el Reich. Así se lo expresaron. Y, y la gran mayoría de los que estaban en la iglesia levantaron su mano y lo hicieron. Y eso a mí me da a entender también algo hoy en día. Profesores, ¿Cuántos quizás harían lo mismo hoy en día? Sí, sí, hermana Patricia, adelante. eso era lo otro que yo iba a decir. Me llamó mucho la atención que si él profesaba su fe delante de muchos, porque yo creo que él asistía a las iglesias, así como en esa oportunidad cuando llega la policía y él estaba enseñando y justamente aconsejando que no había que estar no tenía que Hitler ser Dios en su vida, sino el primero era Dios. Nadie lo apoyó a él, nadie lo defendió. Fue un hombre que realmente... Se nos fue. Se nos fue, hermana Se nos fue. Patricia. Hermana Patricia. Pucha, profesor, ¿me escuchan? Sí, ahora Ahora sí. sí.
Oh, es que sabes, se corta cada rato, pero yo espero que me escuchen lo que... ¿Me escucharon algo? Repito. Repítalo nomás, porque no la escuchamos completamente. Ya, mire, a mí me llamó mucho la atención de que si él profesaba la fe en Dios, él tenía gente, tenía personas, congregaciones a las cuales él enseñaba. Y me Claro. llamó la atención de que la vez que llegan las autoridades, o sea, digamos, la policía en busca de él, nadie lo defendió. Nadie se fue de parte de él, le sucedió como a Jesús cuando lo arrestaron, todos arrancaron y lo dejaron solo. Es más, esa congregación levantó su mano para servir primero a Hitler. Eso me llamó mucho la atención. Exacto. Y también él fue llevado a la muerte y se encontró solo, nadie con él, nadie defendiéndolo, solo. Es que era muy difícil, era complicado. O sea, uno se levantaba para defenderlo y era prácticamente asesinado. Así de fuerte era ese momento. Bueno, antes de seguir contando cosas de él, yo quiero escucharlo a usted. Así que, Pastor Alex, ¿qué le pareció a usted la película? Buena, muy buena. Eso sí que yo creo que el otro día lo conversamos nosotros. Yo soy un poco curioso, así que después de ver la película me puse a averiguar acerca de él como persona. Igual hay situaciones que son dialécticas, como utilizando un lenguaje más teológico. ¿Por qué? Porque la película nos hace ver a un hombre que no renunció a sus principios, nos hace ver a un hombre que fue fiel a su fe, era un pastor luterano, él era luterano, su formación era luterana. Y de hecho, él venía de una familia muy acomodada. Su padre era un biólogo muy reconocido que llegó a tener premios a nivel de Alemania. Su madre era una pianista, si mal no recuerdo, era artista. Por eso él también tocaba muy bien el piano y se ve cómo toca el piano en la película. Él tenía hermanos y todo lo demás, pero eran de familias muy acomodadas. Tenía un alcance bastante, o sea, era de un estrato social bastante elevado. De hecho, la niña de la que se enamoró era la nieta de una duquesa. Era duquesa esa mujer. Entonces, el tipo venía de un ambiente bien acomodado y era un pastor luterano. Pero hay personas en la historia que establecen de que no fue tan ajeno al tema del complot contra Hitler. Hay fuentes que dicen que inclusive que él tuvo participación y fue cómplice de los atentados que se les quiso hacer al Führer. O sea, hay posiciones contrapuestas. Entonces, independientemente de que la encrucijada moral es la misma, o sea, él seguía siendo un pastor luterano, pero como dice Alejandro, a lo mejor en algún momento él dijo, pucha, entre un tirano como este, yo pienso que hay que jugársela nomás, pues, y no la jugamos. Y yo pienso que en cualquiera de las dos posiciones, cuando él fue a la muerte, él tenía claro en que podía acabar eso. Entonces, en otras palabras, dijo, bueno, aquí me la juego, y si me toca morir, morimos, pues se acabó la cuestión. Pero en sí, o sea, generalmente, bueno, y eso pasa en todo contexto de cosas, cuando uno ve películas, generalmente se idealiza al protagonista y la historia. No se observa en una película los verdaderos bemoles de la vida de la historia. Bueno, y que tiene mucho que ver con la lectura que nosotros tuvimos del capítulo 5 del libro de posmodernidad, que la historia siempre no es imparcial, siempre es parcial desde el punto de vista de quien la cuenta. Entonces, siempre hay una parcialidad y se duda de todo. En el mismo texto que leímos nosotros veíamos como inclusive hoy día hay historiadores que dudan del Holocausto, o sea, que fue un invento del sionismo. O sea, todo es relativo dependiendo del punto de vista. Bueno, en las historias y en el cine es igual. Entonces, pero independientemente de eso, indudablemente fue un pastor de convicciones y que esas convicciones lo pudieron llevar al extremo. Y eso también de alguna manera es loable, porque en realidad él estaba dispuesto aquí a la kamikaze, voy ahí a morir, como dice el hermano Américo, pero ahí a morir nomás y hay que darle. Entonces, es una historia interesante, sí, porque el contexto es, bueno, y él también enfrentó, quizás no se ve claramente en la película, pero se enfrentó
a la oposición de otros ministros de su misma posición. O sea, otros ministros que sencillamente dijeron yes al régimen y se echaron al bolsillo lo demás, y él no. Él dijo no y no. Y eso es loable, indudablemente. Independientemente de que a lo mejor él sabía que iba y sabía lo que implicaba, pero como dice Alejandro, ahí hay una doble moralidad o un conflicto moral potente. O sea, indudablemente un hombre que se mantuvo en sus convicciones. Y eso es loable. O sea, en otras palabras, eso es praxis, eso es llevar las cosas a la práctica. Y desde ese punto de vista, independientemente de las cosas que pueden haber sido no tan así como se ve en la película, indudablemente es un mártir, porque, bueno, de hecho, la misma frase final que establece en la película, algunos escritores dicen que no fue exactamente lo que dijo y que no hay forma de saberlo, porque no había nadie con él. O sea, más que nada surge del romanticismo, eso de que el hombre fue a Sasco y le dijo, bueno, te llegó tu fin, y el que le haya respondido, no, al revés, esto es el comienzo. Eso es un romanticismo, no se sabe qué dijo porque no había nadie con él en el momento de la ejecución. O sea, pero son ejemplos de lo que quiero plantear, todo depende del punto de vista de quien se cuente la historia. Pero indudablemente fue un hombre loable desde el punto de vista que mantuvo sus convicciones y estuvo así hasta la muerte. Sí, es verdad. Obviamente lo estamos analizando desde el punto de vista de la película, y en ese punto de vista obviamente hay siempre un trama que ha sido agregado, que ha sido romantizado y que se ve de esa forma, como por ejemplo su relación con esta nieta de la duquesa, que son bastantes años de diferencia. Y que también era cuestionable dentro del mundo en el que él se movía. Y yo no sé si ustedes, por ejemplo, se dieron cuenta de eso. Pero es fuerte, es fuerte. Bueno, había una cosa, empatía sí, perdón. Había una empatía con eso, sí, porque esta chica había perdido a su familia en la guerra. Exacto. Y él también sufrió la misma experiencia, si no me equivoco, leí en su biografía que con uno de sus hermanos, y si no me equivoco también con otro familiar cercano, creo que un abuelo, que murió en la guerra y que era muy cercano a él. Entonces, se genera esa empatía entre esta chica y él debido a sus experiencias de vida también. Sí, muy similares. Muy similares. Muy similares, así es. Pero no, yo creo que es interesante poder analizar la vida de Dietrich Bonhoeffer y ver esta teología y praxis, que justamente es lo que queremos analizar ahora en esta clase. Y como les dije en un rato, la idea es que ustedes también tengan tiempo para poder realizar bien el informe y releerlo, por favor, para que se haga un informe interesante. Así que vamos a avanzar para poder analizar todo esto y ver un poco la vida de Dietrich Bonhoeffer, a quien se le reconoce como un pastor, pero también como un rebelde y, como bien decían, un mártir dentro de la iglesia. Bonhoeffer fue, para algunos esto no es así, en el sentido de que uno dice pentecostal, no, pero protestante sí, porque el protestantismo de alguna u otra manera es hijo de la Reforma, y de la Reforma nacen muchas corrientes, entre ellas, mucho después, la pentecostal, pero la luterana nace desde ese comienzo. Entonces acá se le reconoce a Dietrich como un pastor protestante de ese tiempo, inclinado un poco más hacia el luteranismo, y por supuesto un teólogo, y a él se le reconoció como una de las figuras de la década del 1930, porque fue quien comprendió la teología tanto en alemán como en inglés, y esa era una habilidad muy interesante de Dietrich Bonhoeffer. Fue también una de las principales figuras de la resistencia alemana, como bien lo mencionaban, al régimen del Tercer Reich, encabezado por Adolf Hitler. No podemos negarlo, él estuvo vinculado a bastantes oportunidades de asesinato a Hitler. ¿Por qué? Porque él se veía en esta encrucijada, como bien lo planteaba el pastor Alex y Alejandro, en el sentido de decir, ok, esto es pecado, asesinar es pecado, pero este tipo está matando a todo el mundo, está matando a los judíos como locos. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Era una opción entre la vida y la muerte, y como bien lo hablábamos,
él tomó la decisión de arriesgarse. Él nació en el año 1906, un 4 de febrero, en Breslau, y fue el sexto hijo de Karl y de Paula Bonhoeffer. Su padre, como bien lo mencionaba el pastor Alex, fue un conocido profesor de psiquiatría y neurología, y su madre, una pianista, una de las pocas mujeres de la época con un título universitario. O sea, venía de una familia que ya en sus genes venía la preparación, el amor por la lectura, el amor por ser algo más. Y él estudió teología en Tübingen, en Berlín y en el Seminario de la Unión Teológica en Nueva York. Qué interesante, porque tiene distintas posturas de poder ver la vida cristiana y la sociedad con ojos o interpretaciones de continentes diferentes. También él participó en el movimiento ecuménico europeo, una de las cosas que se le criticaba también a Bonhoeffer, porque al ser luterano hay más cercanía o simpatía con los otros credos y las otras religiones. No hay tanta lejanía como, por ejemplo, tiene un protestante pentecostal con las otras religiones. Entonces, él compartió en este movimiento ecuménico que se realizó en Europa, en donde llegaron muchos teólogos de diferentes corrientes teológicas, y fue bastante interesante lo que él pudo aportar. No fue mirado en menos, al contrario, lo miraron con mucho orgullo y se asombraron de él, sobre todo por ser una figura bastante joven. Hay pocas figuras jóvenes dentro del mundo teológico, y cuando hablo jóvenes no puedo hablar de antes de los 30 años porque lamentablemente nunca se le ha dado cabida a los que tienen menos de 30 años en el mundo teológico. Siempre ha sido desde los 30 en adelante, por un tema de preparación, quizás tal vez por un tema de madurez, pero Dietrich se le llamó bastante la atención con sus pensamientos de cómo llevar a la práctica lo que se hablaba de Jesús. Y también tenía una cristología bastante interesante que vamos a analizar más adelante. Él, por ejemplo, después de 3 años de estudio en la Universidad de Berlín, escribió su disertación y obtuvo su doctorado con honores. Él fue un doctor en teología. Y el tema de su tesis fue Acto y Ser. Ese fue el nombre de su tesis aprobada en julio de 1930, la cual le permitió dar clases en la Universidad de la capital alemana, y desde el año 1929 al 30, Bonhoeffer desempeñó labores pastorales en una congregación alemana, luterana, en Barcelona. O sea, como bien decía Alejandro, él pudo desarrollarse como teólogo en cualquier lugar y iba a estar bien aceptado, pero él tomó la decisión de enfrentar este régimen militar y ya sabemos las consecuencias porque vimos la película, ¿no? También realizó un posgrado en Nueva York en el Seminario de la Unión Teológica, y después regresó a Berlín para desempeñarse como un conferencista en teología. También ese mismo año se ordenó en la iglesia de San Matías de Berlín y comenzó a trabajar ahí hasta el año 1933, en donde ayudó a organizar la Liga de Emergencia de los Pastores, de emergencia ante lo que estaba ocurriendo en la sociedad, porque, a ver, hay un año que se marca por el régimen militar en el movimiento nazi, pero desde antes se sabía que este movimiento venía tomando fuerza, y ahí muchos pastores obviamente levantaron sus alarmas, sus ojos ante este suceso, y algunos se pusieron en contra, aunque otros se acoplaron. Después de eso, él asumió la Iglesia Evangélica Alemana, la mayor iglesia protestante del país, y en la iglesia reformista, luterana, de San Pablo en Londres. Ya después, durante su estadía en Inglaterra, porque él estuvo, imagínense, en Alemania, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza, se movió por diferentes lugares generando un pensamiento teológico y sembrando también esta inquietud de poder estudiar y profundizar la palabra. Él cultivó una amistad con un obispo bastante influyente, George Bell, y este lo quería sí o sí en
Inglaterra, pero finalmente lo que hizo Dietrich Bonhoeffer fue regresar de Inglaterra en el año 1935 para hacerse cargo de un seminario que se encontraba en la localidad de Sins. Y lo que aquí me llama la atención es que él prefiere estar con la gente, aunque sea un grupo pequeño, para poder traspasar este pensamiento teológico práctico. Y es que si nosotros comenzamos a hacer teología, hoy en día no podemos hacerla simplemente desde la teoría. Por lo tanto, no podemos decir Jesús es un estilo de vida y probablemente es inalcanzable porque su santidad nos lleva a una distancia muy grande. Al contrario, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una teología práctica y decir Jesús es un hombre santo, pero también es un hombre. Por lo tanto, es cercano y nosotros podemos vivenciarlo y experimentarlo en nuestro diario vivir a través de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestra iglesia, de nuestro entorno. Y eso es una diferencia con respecto a la teología práctica, a poner en práctica lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer. Nosotros somos la iglesia que da sin esperar nada a cambio, no que da esperando que le den de vuelta. Y eso ya marca una diferencia dentro de la práctica teológica que nosotros podemos hacer. Hoy en día se habla muchísimo de la iglesia, se habla muchísimo del cristianismo, se habla muchísimo de Jesús, de la cristología, se habla mucho de los últimos tiempos, pero se habla mucho de esto desde las aulas o desde las iglesias y dentro de sus cuatro paredes, pero no en la calle, no en la sociedad. Si hay algo que la teología barthiana o de Dietrich Bonhoeffer o la dialéctica o la reformada tiene que envidiarle al pentecostalismo, es que este nace en las calles, en donde hay necesidad, en donde hay hambre, en donde hay pobreza, en donde hay gente que necesita ayuda, que necesita no escuchar lindos sermones, que necesita que alguien le diga, toma, aquí tienes trabajo, o aquí tienes dinero, o aquí tienes pan, aquí tienes comida, y eso es lo que hoy día se está exigiendo o se está esperando de la iglesia, y siempre se le va a criticar por malas prácticas de algunas iglesias en particulares, como es el ejemplo de la metodista pentecostal, cuando era el obispo Durán el que la estaba dirigiendo en este entonces. Hoy no es así, es diferente, pero muchos se quedaron con la imagen de que el gobierno le da plata a la iglesia, el pastor o obispo de la iglesia se queda con la plata y tiene grandes terrenos, grandes departamentos y grandes autos bien lujosos y hace lo que quiere. Y aparte de eso, todos los pastores y todos los obispos se pegan su canita al aire, porque esa es la mirada que tienen muchos dentro de la iglesia. Y es cosa no solamente hablar de este obispo que acabo de mencionar, es cosa de irnos más atrás y ver al reconocidísimo y famoso evangelista Jimmy Swaggart. ¿Qué pasó con él? También cayó en lo mismo. Cayó en una en un gran pecado que le trajo grandes repercusiones y que hoy en día obviamente ya no volvió a ser lo que él era en cuanto a la influencia y la cantidad de personas a las cuales él alcanzaba. Ya después de esto, de lo que vivió Dietrich Bonhoeffer y cuando decidió volver a Alemania, en el año 1937 la Gestapo cerró el seminario en donde él estaba. Y en ese mismo año, el 27 de noviembre, el mes de noviembre, 27 ex alumnos de Bonhoeffer ya habían sido arrestados. Por lo tanto, Dietrich ya sabía lo que le esperaba en ese entonces. Y la iglesia confesional había nacido por iniciativa de los mayores oponentes a la interferencia nazi en las iglesias. Y entre ellos, el que más tuvo protagonismo fue Dietrich Bonhoeffer. Hemos hablado, por ejemplo, en otra oportunidad de Karl de Bullmann. Ellos tomaron otras posturas en ese entonces. Karl decidió irse de Alemania y hacer teología desde Suiza. Bonhoeffer decidió quedarse. No podemos culpar a Karl de haberse ido, como tampoco podemos endiosar a Bonhoeffer por haberse quedado, ya que si nosotros estuviéramos en los mismos zapatos de ellos, no sé si nos hubiésemos ido o nos hubiésemos quedado. O también, no sé si nosotros nos hubiésemos alineado al movimiento nazi.
Ya en el ensayo del año 1933, La Iglesia y el interrogante judío de Bonhoeffer, este fue el primero en poder tratar estos problemas que eran emergentes, que debía encarar la Iglesia bajo el régimen nazi. Bonhoeffer, dejó muy en claro que la Iglesia estaba obligada a combatir la injusticia política, algo que personalmente también creo y que veo que hoy día, no desde la iglesia o desde los liderazgos de la iglesia, ha nacido, pero sí hay un celo y hay una molestia y hay una incomodidad en cuanto a la injusticia política o social opresora que se ha tenido no solamente en Chile, sino que en grandes lugares. Ante eso, ¿cuál ha sido la mirada de la iglesia? ¿Cuál ha sido la postura de la iglesia? Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando ocurrió en Chile el estallido social, la iglesia lo que hizo en vez de unirse fue fragmentarse, se quebró mucho más y se separó muchísimo más, porque estaban los que creían que solamente a través de una oración podía lograrse algo, y no disminuyendo por supuesto la oración, pero ellos guardaron distancia y no se involucraron. Por el otro lado y por el otro extremo estaban los que creían que se tenían que hacer parte de esto e ir a protestar, alzar la voz y todo lo demás. Por la otra parte, había los que estaban quizás al medio, los que decían, no solo hay que orar, pero no hay que protestar. Entonces, iban a las marchas, pero no protestaban y trataban de prestar ayuda a los que estaban damnificados en este tipo de protestas. Entonces, en base a eso, ¿cómo se plantea y se para hoy día la iglesia en cuanto a la mirada política? Y la iglesia siempre ha tenido un conflicto cuando genera alianzas políticas. Lo hemos visto desde Constantino hasta el día de hoy en cualquier país del mundo. Entonces, hablamos de esto y sobre todo con nuevas generaciones y decimos, la iglesia no se tiene que meter en la política. Cometemos un tremendo error porque justamente hay varios teólogos, entre ellos, por ejemplo, el príncipe de la predicación, como le reconocían, se me fue el nombre, lo tenía recién en la mente. Charles Spurgeon, exactamente, quien decía que justamente los que creían que no se podía hablar de política y religión estaban absolutamente errados en ese pensamiento. Entonces, hoy día creo que la iglesia de alguna u otra manera está mostrando más que nada cuán fuerte está en lo dividido, no en lo unido. Yo siempre he creído que a la iglesia, más que las doctrinas y las interpretaciones, las termina uniendo Cristo simplemente. Pero a su vez, esto nos desfavorece y nos genera una debilidad ante todo este tipo de injusticias políticas que ocurren en la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos ante este tipo de injusticias? Lo que hizo Bonhoeffer fue dejar en claro que la iglesia estaba obligada a combatir las injusticias políticas. Yo no sé si hoy día alguien como Bonhoeffer se levantara y dijera eso abiertamente, porque obviamente hay intereses de por medio y no lo podemos negar. Bueno, de sus experiencias en Finkenwald surgen dos de sus libros más conocidos, que yo se los voy a enviar de manera digital porque los tenemos. Es El costo del discipulado y Vida en conjunto, así también como sus escritos menos conocidos, entre ellos El cuidado espiritual, que es muy bueno también. La iglesia confesional sostenía que el cristianismo era incompatible con el nacionalsocialismo y sus doctrinas raciales. O sea, de alguna u otra manera, no se podía mezclar. Y Bonhoeffer no solo insistió en la libertad de predicar el evangelio, también estaba listo para arriesgar su vida como un cristiano que se resistía a Hitler y que ayudaba a judíos a eludir su captura, porque Bonhoeffer entendía que más que la política, que más que el gobernador o el régimen de turno, y que incluso más que sus doctrinas, estaban las personas.
y que Dios nos había mandado a amar a las personas. Y una de las cosas que podemos ver reflejada en la vida de Bonhoeffer y en la vida de una teología práctica es poner en práctica que a nosotros nos conocerán porque nos amamos unos a los otros. Yo no sé si eso hoy día se vuelve realidad. Yo no sé si eso hoy en día es una característica de la iglesia. Yo no sé si hoy en día nosotros hemos decidido amarnos a pesar de pensar diferente. Porque pensamos diferente, pensamos muy distinto. Hay una diferencia. Dentro de las iglesias no podemos desconocer que hay gente con pensamientos políticos muy marcados, por ejemplo, comunistas, socialistas, derechistas, conservaduristas, socialistas, izquierdistas, demócratas cristianos, cualquier tipo de posturas, anarquistas, hay entre otros, hay otros que son más místicos en sus formas de creer, hay otros que son judíos mesiánicos, por ejemplo, hay otros que mezclan de todo. Y a toda esa gente nosotros hemos estado siendo llamados a amar y a pastorear. Es por eso que se genera un conflicto cuando decimos que dentro de nuestras comunidades no deberían calzar estos pensamientos. Porque, a ver, no deberían calzar, por supuesto que no. Pero hay personas que podrían entrar a nuestras comunidades que sí son de esos pensamientos. Y es lo mismo que pasa con el homosexualismo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo los abrazamos? ¿Cómo los alcanzamos? Si desde antes que ellos lleguen, ya hemos levantado un muro. Y ahí se nos genera un conflicto y un problema teológico. Porque teológicamente podemos decir que la iglesia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el pueblo de Dios, siempre ha sido inclusivo, nunca ha sido exclusivo. De hecho, nunca fue solo un Dios para Israel. Dios eligió a Israel, pero hizo que Israel también fuera un pueblo emigrante para que no despreciara a los demás que querían llegar a ese mismo Dios. Y había un plan y un propósito. Finalmente sabemos lo que ocurre con Israel y después de eso se abre para todo el mundo porque siempre, siempre en el corazón de Dios estuvo alcanzar a todas las personas, porque ese es su sueño y es su deseo. Y como consecuencia de esto último de Bonhoeffer, el 5 de agosto del año 1936 le retiraron la autorización para enseñar en la Universidad de Berlín. Y hasta 1939, 4 años después, lo que hizo Bonhoeffer fue continuar formando pastores en la iglesia confesional. Según lo que escribe Wistrich en su libro ¿Quién es quién en la Alemania nazi?, dice que Bonhoeffer sostenía que una iglesia es una iglesia cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. Y a mí me encanta esa frase. Y la repito, una iglesia es una iglesia cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella, cuando no se cierra las 4 paredes de la iglesia, cuando no se vuelve una iglesia exclusivista, y proclamó su obligación incondicional para que con las víctimas de todo sistema social, incluso si no pertenecen a la comunidad cristiana, fueran alcanzados e incluidos. O sea, la iglesia, según Bonhoeffer, es para todas las personas, pobres, ricos, etcétera, etcétera, despreciados, viudas, oprimidos, homosexuales, de todo. Pero el problema es que todavía, hasta el 2021, no hemos sabido cómo hacer una iglesia para todos. Si no nos damos cuenta, nosotros o las grandes iglesias tienen carteles afuera de sus templos que dicen ven tal y como eres, pero se olvida leer la letra chica que dice cuando entras aquí tienes que cambiar 100%, te cambiamos nosotros o te cambian Dios. Pero si tú no cambias, prácticamente le decimos a la gente, no de manera literal, pero se lo insinuamos, ustedes nos siguen aquí. Y eso es un conflicto. Bueno, después de todo esto, durante su estadía en Suecia, en mayo de 1942, Bonhoeffer se contactó con la oficina extranjera de
británica de Inglaterra, y llevó ofertas concretas de un círculo de resistencia que integraba, liderado por el general Hans Oster y por el general Ludwig Wick, y la propuesta fue lamentablemente rechazada. Los contactos y las actividades de Bonhoeffer lo convirtieron en uno de los principales sospechosos para la policía secreta y los servicios de la seguridad del Reich. Luego de clausurar su seminario por segunda vez en el año 1940, la Gestapo le prohibió hablar, predicar o publicar sus escritos. Algo así todavía no hemos vivido nosotros, pero hay que reconocer que en el Medio Oriente hay personas que sí han vivido esto. O sea, en el mundo sí se ha vivido, pero en nuestro continente o en nuestra región aún no estamos en eso y no creo que falte tampoco para que lleguemos. Yo creo que todavía falta. Pero eso también es porque yo de alguna u otra manera creo que nosotros no estamos viviendo en la posmodernidad. Si ustedes leen el libro de Theo Donner y se enfocan en lo que es la posmodernidad, nos damos cuenta que realmente nosotros, con nuestra cultura y pensamiento, recién estamos en la modernidad. Queremos aparentar ser los jaguares o la Europa de América Latina, pero en realidad eso es apariencia, no es algo verdadero. En Chile todavía falta eso. El 5 de abril del año 1943, Dietrich Bonhoeffer fue arrestado y encarcelado. Fue acusado de sublevarse contra las Fuerzas Armadas. Y luego del fallo en su contra en 1944, Bonhoeffer fue enviado a Buchenwald y finalmente al campo de concentración de Flossenbürg. Y el año 1945, en el 9 de abril, lo ejecutaron en la horca cuando él tenía 39 años. Otros 3 miembros de su familia también fueron asesinados por participar en el movimiento de resistencia protestante. Las cartas que él escribió durante sus últimos 2 años de vida fueron publicadas póstumamente por su alumno y amigo Berard Bettier, con el nombre de Cartas y Escritos desde la prisión. Y bueno, cuando hicieron la película, de alguna u otra manera, fue con estos escritos desde la prisión que la pudieron construir. La correspondencia con su prometida, que se llamaba María von Wendemeyer, fueron publicadas como cartas de amor desde la celda 92. También hubo una romantización con el tema de su relación. Bethe, un teólogo alemán contemporáneo de Bonhoeffer, identifica 2 giros en la vida de él. El primer giro lo habría situado en el año 1931 y es el giro del teólogo al cristiano. Y me llama mucho la atención la división que hace del teólogo al cristiano, en el sentido de que el teólogo académico se hace cristiano con un compromiso más directo en la vida de la iglesia. Y es que es muy fácil liderar hasta que tienes que trabajar con personas. Eso fue lo que cambió a Dietrich Bonhoeffer. Servir y trabajar con personas y darse cuenta que su pensamiento tenía que volverse práctico al momento de estar con ellos. Y el segundo giro que Bethe vio con respecto a Bonhoeffer fue que él tuvo un giro del cristiano al hombre actual, y en el sentido de que el cristiano se hace compañero de nuestro tiempo y por todo lo que él vivió, obviamente, encerrado. Bonhoeffer fue miembro de una familia burguesa de médicos y de abogados. De hecho, viene de una familia muy acomodada y muy reconocida en otros ámbitos. Bonhoeffer se decidió, en cambio, más por motivos culturales que eclesiales, ojo con ese detalle, a emprender los estudios teológicos. Su motivo era la cultura, más que la iglesia. Y esto lo realizó en las universidades de Tübingen y de Berlín, donde tuvo como maestro, por ejemplo, a von Harnack, que también fue maestro de Bullmann, de Carval, entre otros, y ahí obtuvo en 1927 su doctorado en teología. Si el camino, por ejemplo, de Carval había llevado a la actividad pastoral, desde la actividad pastoral a la teología, el camino de Bonhoeffer fue al contrario, de la cátedra universitaria a la actividad pastoral, en la que el teólogo va a acabar por comprometerse con su vida. Y eso es lo que pasa
queridos y queridas, cuando estudiamos teología, llega un momento en que adquirimos mucho conocimiento. Llega un momento en que tenemos mucho tecnicismo en nuestra mente y en nuestro corazón. Llega un momento en que sabemos más que el común del liderazgo de las iglesias. Y todo eso genera muchas veces controversia, con respecto a nuestra actitud y a nuestra forma de actuar en ese sentido. Y ahí se nos presenta un gran conflicto. Y ese conflicto es cómo seguir siendo un hermano, una hermana, una persona humilde, una persona clara, una persona que no es altanera, una persona que no es orgullosa y que puede servir desde el amor y no desde un puesto superior o desde una mirada de superioridad ante las demás personas. En la iglesia siempre van a existir los hermanos mayores y los hermanos menores, pero los hermanos mayores no tienen que tener esa posición por superioridad, sino que la tienen que tener por tiempo y experiencia en el cristianismo, que es distinto. Y eso es difícil, porque hoy día tenemos a jóvenes que salen de la universidad con claros tecnicismos, con manejo de tecnicismos, con manejo de temas muy variados, que cuando el predicador que está hablando de Dios y que puede ser muy usado por él, no dice un buen término o no ocupa bien su significado, es cuestionado. Y eso, por lo menos en IPETRE, no lo he visto así como de manera tan clara, pero sí lo he visto o me he enterado de esto en otras iglesias. Y eso es peligroso, porque en algún momento va a llegar sí o sí a nuestras iglesias. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahí al respecto? ¿Vamos a confiar y decir, oh, el Espíritu Santo me respalda? Sí, me respalda, por supuesto. Pero ¿cómo llego yo a un abogado que está acostumbrado a un nivel académico muy distinto al que quizás estamos acostumbrados nosotros? Bueno, Bonhoeffer, que se había inscrito en la Facultad de Teología por motivos filosóficos y culturales, va a acabar haciendo teología por vocación personal. Y su obra se ve fuertemente influenciada e impregnada por la cristología. Y ojo con esto, la cristología hoy en día en muchos seminarios teológicos no se toma con tanta fuerza. De hecho, es raro que vean solo ramos de cristología, cuando yo considero que es una de las cosas más importantes que debemos ver. Bonhoeffer en uno de sus escritos decía, aquel que está presente en la palabra, en el sacramento y en la comunidad de los fieles, está en el centro de la existencia humana, de la historia y de la naturaleza. Está hablando de Jesús. El estar en el centro pertenece a la estructura de su persona. Y es que Jesús siempre tiene que estar en el centro de todo. Y con respecto a este tipo de frases, podemos decir que Bonhoeffer era un cristocéntrico, como probablemente nosotros queremos serlo también. Otra de las cosas que decía Bonhoeffer con respecto a la cristología era esto. Cristo está en el centro de la existencia humana, en cuanto que está entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Él ofrece al hombre la justificación. Cristo está en el centro de la historia, en cuanto que está entre promesa y cumplimiento. En él, la historia realiza su sentido. Cristo está en el centro de la creación, en cuanto que la naturaleza esclavizada encuentra en él el anuncio de su liberación. Y entre paréntesis, esa es la teología liberal de Europa. La liberación justamente de la esclavitud que estaba en la mente de las personas con respecto al conocimiento, que es distinto a la teología liberal de Latinoamérica. Cristo es pues mediador de la justificación para el hombre, de la reconciliación para la historia, de la liberación para la creación y como mediador está en el centro. Una de las cosas que me encanta de Bonhoeffer es que también él mira al futuro con ojos o con una mirada cristológica. Yo no puedo hablar de los últimos tiempos si no lo hago con los ojos de Cristo. Es por eso que existen muchas posturas y muchas teorías y muchas
interpretaciones de lo que puede ocurrir en los últimos tiempos, pero yo les motivo a ustedes a acercarse a aquellas que están más cerca de la cristología y más lejos de las opiniones humanas. Porque hay algunos que el año pasado y que sobre todo el año pasado, dieron hasta fecha, hora y lugar, doctores en teología, pastores carismáticos, protestantes pentecostales, diciendo lo que iba a ocurrir. Y hasta el día de hoy no ha ocurrido nada. Y si ustedes me apuran, no creo que ocurra nada, por lo menos tan cerca. Que también es una especulación, por supuesto. Bonhoeffer realiza una definición muy interesante, y ya vamos terminando con esto para darle espacios también al informe, y distingue lo siguiente, distingue entre gracia barata y gracia cara. La gracia barata es la gracia sin seguimiento, y la gracia cara es la gracia que se compromete el seguimiento. Con esto nos demuestra lo que es la llamada al seguimiento de Cristo. A Bonhoeffer le preocupa lo que puede significar esta realidad para todos los elementos humanos, partiendo de una base bíblica. Ve el seguimiento de Cristo como una liberación del hombre con respecto a los preceptos humanos y a todo lo que oprime y agobia y a todo lo que preocupa y atormenta en la conciencia. O sea, de alguna u otra manera, él cree que con esta gracia barata, que no tiene seguimiento, el hombre va a carecer de Cristo y va a estar esclavizado a una religión o a una ideología, pero no va a ser liberado realmente por Cristo. Y en el seguimiento, los hombres abandonan el duro yugo de sus propias leyes para tomar el yugo suave de Jesús. Acá la liberación plena del hombre para alcanzar la comunión con Jesús solo es posible allí donde subsiste el precepto íntegro de Jesús y su llamada a seguirle sin reservas. En ese sentido, la gracia barata no conoce la cruz. La gracia cara pone al discípulo bajo la cruz. La tesis central de este seguimiento que él presenta es: solo quien cree, obedece, y solo quien obedece, cree. Y esto me da para pensar inmediatamente que dentro de las iglesias hay muchos que creen, pero no obedecen. Y hay otros que obedecen, pero no saben a quién le están creyendo, que también es complejo. Y este análisis, o este profundo análisis, es justamente con lo que queremos terminar. ¿A quién estamos obedeciendo y qué estamos obedeciendo o practicando como iglesia? Quiero decirles que la teología práctica que nos presenta Bonhoeffer tiene que ver muchísimo con la actualidad de hoy, con lo que estamos viviendo, en el sentido de que justamente hoy día estamos enfrentados y estamos cuestionados como iglesia a que predicamos y no mostramos, a que hablamos de amor pero no mostramos el amor. Es difícil, pero simplemente sería muy fácil si nos enfocáramos en Cristo, ya que Cristo jamás dijo te amo, pero siempre lo demostró en cada acto que él tuvo. Estamos llamados a eso como iglesia. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que acotar, que decir? ¿Se entendió lo que hablamos el día de hoy? ¿Sí? Hermana Patricia, ¿usted lo entendió? ¿Está muteada? Sí, entendí. Perfecto, perfecto. Pastor Moisés, ¿usted todo bien? Sí, me levanta la manito inmediatamente, ¿ah? Como un buen soldado. Aquí estamos escuchando, sí, es verdad. La iglesia, es lo que conversamos con Lucas Ley, ¿no? Lucas Ley nos decía que había mucho show, había muchas luces, mucho espectáculo y poca evangelización, poco afecto. Y eso es una realidad, pues entonces tenemos que la iglesia hoy día preocuparnos de ese pequeño y gran detalle que marca una diferencia en nuestra sociedad en realidad. Exacto.
¿Qué sacamos con tener grandes templos como los europeos si no vamos a tener personas que estén en ellos? Así es. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos siempre. Yo estoy muy contento porque el pastor Alex lo sabe, el domingo pasado llegaron 5 personas nuevas a la iglesia. Y eso es Qué bueno, y eso aviva la iglesia. Eso motiva y le da vida a la iglesia. Las personas nuevas, las que vienen en busca de Jesús y que no lo conocen. Eso nos motiva a seguir adelante, eso nos ayuda y nos empuja cuando a veces estamos un poco desanimados y cuando no vemos quizás la luz al final del túnel. Pero Dietrich Bonhoeffer nos ayuda a entender eso y nos lleva a esta teología más práctica.